Me llamo Marisol Echevarría, 52 años, y he pasado más de la mitad de mi vida armando sistemas que no pegan ojo ni un segundo. En Veridad Dinámica, la gente me decía el motor calladito, porque nunca alzaba la voz y nada se movía sin mi visto bueno. A las 9:02 de un martes por la mañana, el motor se apagó de golpe. Desde el piso de arriba de la torre de cristal de Veridad, las alarmas empezaron a chillar por los altavoces. Las pantallas se tiñeron de rojo en toda la oficina abierta. Las palabras parpadeaban sin parar. Licencia inactiva. Se requiere arquitecta original. Los teléfonos sonaban como sirenas de ambulancia. Los asistentes corrían de un cubículo a otro con tabletas que no daban ni una pista. Alguien gritó desde el ala de operaciones que los servidores europeos se habían bloqueado. Un gerente maldijo, con la voz quebrada por el pánico, como si se le fuera la vida en ello. Y entonces vino el rugido desde la sala de juntas. Puras tonterías, búsquenla. La demando si hace falta. La voz de Mateo Aldana retumbó a través de las paredes de vidrio, cortando el caos como un latigazo. Todos se quedaron helados. Nadie se atrevía a mirarlo de frente. Él era la cara de Veridad, el visionario de portada en todas las revistas. Y estaba viendo cómo su imperio se ahogaba en vivo y en directo. Los contratos se caían a pedazos en 3 continentes. Y todos los socios pedían lo mismo a mí. Los titulares empezaron a brotar antes del mediodía. Los veía desfilar en mi celular mientras me servía una segunda taza de café en mi departamento, con vista a las calles empapadas de lluvia en la ciudad de las lluvias eternas. Cadena de suministro de verdad se derrumba. Patentes por 20.000 millones de pesos en el aire. La misma lluvia que me había seguido a casa ayer ahora trazaba líneas mudas por la ventana. Mi celular vibraba otra vez llamadas de números que antes conocía de memoria. Voces que me habían ignorado apenas un día antes. No contesté. La rabia de Mateo resonaba en los clips de noticias que sonaban de fondo. «¡Esto es sabotaje!», gritaba al micrófono de un reportero. «No se va a salir con la suya». Tomé un sorbo lento de café. El amargor me anclaba al suelo. La ciudad zumbaba allá afuera, indiferente como siempre. En medio de esa calma, sentí un leve temblor de gusto, ese que viene cuando la verdad por fin respira hondo. Me había echado menos de 24 horas antes. Todavía no caía en cuenta de lo que esa firma le había costado. La sala de juntas esa mañana olía a limpiavidrios y a ambición fresquita. Me había sentado en esa mesa larga de caoba por 25 años, a través de fusiones, apagones y 100 crisis que nos pudieron haber hundido como un barco en tormenta. Pero ese día, el aire se sentía distinto, estéril, ensayado, como si oliera a traición. Mateo Aldana estaba de pie al frente, con el traje planchado a la perfección, esa precisión que esconde la podredumbre. «Marisol», empezó, con tono casi de papá, «le has dado todo a esta empresa, pero ya es hora de sangre nueva». Empujó una carpeta hacia mí. El papel grueso susurró sobre la madera. «Firme aquí», dijo. «Necesitamos a alguien más joven». La habitación se quedó en silencio total. Alrededor, los directores se removían incómodos, con la vista clavada en sus tabletas, fingiendo no oír las palabras que cortaban décadas de lealtad como cuchillo en mantequilla. Al fondo, Solana, la nieta de Mateo, se recargaba en una silla. 24 años. Recién salida con su maestría y una confianza brillante que solo la juventud finge bien. Mi vieja credencial de la empresa colgaba de su cuello. El logo plateado, brillando bajo la luz, sonreía como si ya hubiera heredado mi silla, mis proyectos, mi vida entera. Por un segundo, sentí que algo se me quebraba por dentro. Todas las noches sin dormir, cada línea de código, cada sacrificio se plegaron en esos 5 minutos. Ni un gracias, ni un reconocimiento, solo papeleo. Miré la mano de Mateo, descansando junto al bolígrafo. Ni siquiera me miró a los ojos. Creía que esto era limpio, una transición ordenadita. Pasar la antorcha
No tenía idea de que su propia firma, ya estampada al pie de esos papeles, me acababa de armar hasta los dientes. Firmé despacio, dejando que el bolígrafo se deslizara con gracia firme. Alrededor el silencio se espesó, asfixiante. Nadie habló, nadie me defendió. Cuando terminé, cerré la carpeta y se la devolví. Suerte, dije bajito. No era amargura, era pura verdad. Asintió, ya girándose hacia Solana como si yo fuera humo que se disipa. Me puse de pie, alicé mi chaqueta y salí sin voltear. La puerta se cerró con un clic detrás de mí y algo adentro. Algo que llevaba callado mucho tiempo. Por fin despertó. Mi oficina se veía más chiquita una vez que quitaron la placa de la puerta. Las paredes, pelonas y sin color, me devolvían 25 años de mi vida, ahora apretados en unas cajas de cartón apiladas en la alfombra. Empecé por las fotos. Una mostraba a mi hijo, Noé, sosteniendo un trofeo de plástico de su primera competencia de robótica. Tenía 10 años. Le faltaba un diente delantero. Sonriéndome por videollamada porque no pude salir de la oficina esa noche. La siguiente era de una gala de la empresa Mateo sonriendo a mi lado, con copa de champán en mano. El pie de foto en el boletín diciendo que yo era el espinazo de Veridad. La metí en la caja, boca abajo. Afueara. Aún se oía el zumbido de los servidores a través de las paredes. Ese sonido había sido mi compañero fiel, el pulso de las máquinas que no duermen. Yo tampoco, la mayoría de las noches. Recordaba el brillo fluorescente sobre mi escritorio a las 2 de la mañana. El olor a café quemado. El dolor en los ojos cuando el amanecer se colaba por las persianas. Esas noches habían construido su imperio, un latido agotado a la vez. Mi celular vibró en el escritorio. El nombre de Noé iluminó la pantalla. Dudé antes de contestar. «Hey, más solo para ver cómo estás. ¿Vienes a la conferencia este fin?» Forcé una sonrisa que no podía ver. «No puedo. Mijo, me estoy tomando unas vacaciones, por fin». Se rió bajito. «¿Tú vacaciones? ¿Eso sí es nuevo?» «Sí», dije. Ya me tocaba, con ganas. Colgué antes de que la voz me traicionara. Al alcanzar el siguiente cajón, mi muñeca rozó el borde y vi la cicatriz tenue ahí, el recordatorio pálido del día que me desmayé en el escritorio. Lo llamaron agotamiento. Yo lo llamé prueba de devoción. Los paramédicos me pusieron máscara de oxígeno mientras yo les pedía que trajeran mi laptop. Ahora, pasando los dedos por esa marca, caí en cuenta de que era en realidad no prueba de entrega, sino de ceguera. Sellé la última caja, apagué las luces y salí, dejando el zumbido de los servidores para las noches sin sueño de alguien más. 7 años antes, la noche se había vuelto del color de la estática. Todas las pantallas en el centro de operaciones de Veridad brillaban con alertas servidores colapsando en 3 continentes, contratos congelados, líneas de producción paradas. Alguien gritaba de Taiwán, otro de Frankfurt. Todo el sistema se desangraba. Y yo era la única que sabía dónde presionar para parar la hemorragia. Trabajé 48 horas seguidas. Café, aire frío, adrenalina, nada tocaba el cansancio. Recuerdo mis manos temblando mientras redirigía firewalls, reescribiendo código en vivo mientras mi equipo miraba en silencio. Con miedo de interrumpir, al amanecer, la red se estabilizó. El edificio exhaló, como un paciente que vuelve de un paro cardíaco. Mateo llegó horas después, con la corbata floja, la voz suave de nuevo. «Nos salvaste», dijo, dándome palmadas en el hombro. La junta aplaudió en la reunión de emergencia. Sonreí, pero algo cambió en mí esa mañana. Me di cuenta de que la línea de vida de Veridad no pasaba por Mateo ni sus discursos pasaba por mí, por los sistemas que había construido y la confianza que había ganado línea por línea, servidor por servidor. Cuando los contratos para el nuevo marco de licencias globales llegaron a mi escritorio una semana después, leí cada palabra. Luego escribí una más. Cláusula 17.b. Si la arquitecta original es removida sin causa,
Todos los derechos operativos e intelectuales revierten a dicha arquitecta. Era para proteger, para asegurar continuidad si la Junta tomaba otra decisión loca. La enterré en el apéndice técnico, bajo lenguaje de cumplimiento de red que solo yo entendería. Firmaron sin dudar, agradecidos, exhaustos, ansiosos por dejar la crisis atrás. Mateo hasta bromeó. Nadie lee la letra chiquita cuando Marisol la escribe. Sonreí, sellando los contratos y respaldándolos en 3 servidores espejo. No pensaba necesitar la cláusula 17.3b, pero esa noche, viendo el amanecer sobre el lago de la Unión, guardé una copia por si acaso la lealtad se acababa. El ascensor zumbaba suave mientras me bajaba por última vez. Mi caja de cosas era ligera, demasiado para 25 años. Cuando las puertas se abrieron al lobby vacío, dudé frente a los torniquetes de vidrio. Un guardia asintió cortés, sin saber que era Dios. Levanté mi credencial, la pegué al escáner y esperé el pitido familiar. Pit, acceso concedido. La luz verde parpadeó como un secreto que aún no se cuenta. Debí entregarla, pero algo me hizo guardarla en el bolsillo. No habían revocado mis credenciales, ni se les ocurrió. Mateo siempre creyó que el control era de firmas, juntas, titulares. Nunca entendió que los sistemas corren con confianza, y la confianza recuerda a su arquitecta, a Fueara. El cielo ya oscurecía, ese atardecer de la ciudad de las lluvias que nunca termina del todo. La lluvia se pegaba a las paredes de vidrio mientras salía a la calle. El olor a concreto mojado subiendo con la niebla. La ciudad se sentía más callada, como conteniendo el aliento. Esa noche, el sueño no llegó. Preparé café a las 2 de la mañana y me senté junto a la ventana. La credencial estaba en la mesa, un rectángulo de plástico que aún tenía poder, en algún laberinto de servidores que yo había construido. Mi nombre seguía vivo en los logs de acceso raíz. Abrí mi laptop, no para meter mano aún, solo para ver los tableros que aún tenía permiso. Cada línea verde pulsaba firme, obediente, por ahora. La rabia se había quemado sola. Lo que quedó fue paciencia medida, firme, calculada. No necesitaba hacer locuras. El código ya estaba escrito, la cláusula firmada. Pasaría en cuanto intentaran operar sin mí. Cuando llegó el amanecer, la lluvia seguía cayendo, dibujando rayas plateadas largas en la ventana. Cerré la laptop, envolví mis manos en la taza que se enfriaba y susurré al cuarto vacío. En cualquier momento, la ciudad afuera empezaba a despertar, sin saber que en alguna vena digital profunda algo esperaba recordar mi nombre. Empezó calladito, casi con educación, con un correo de Alemania. Asunto urgente. Licencia inactiva. Se requiere arquitecta original. El mensaje era corto, sin emociones. Hasta recibir validación de la arquitecta registrada. Todos los envíos ligados a veridad quedan suspendidos. Ni acusación, ni explicación. Solo una puerta que se cierra. Lo leí en mi laptop mientras la luz de la mañana se colaba en la cocina. El reloj marcaba las 9:07 exactamente 24 horas desde que Mateo me dijo que firmara mi salida. Al mediodía, el silencio se rompió en estática. Las pantallas en el centro de mando de veridad parpadeaban mientras las notificaciones se apilaban como dominós cayendo. Singapur congeló su cola de logística, citando la misma cláusula. Canadá siguió por la tarde, parando todos los pagos programados adentro de la torre. Imaginaba el pánico extendiéndose como fuego en Monte Seco, asistentes corriendo entre departamentos, ejecutivos ladrando órdenes a medias. El eco del genio de Mateo rebotando en el vidrio. No necesitaba estar ahí para verlo. Había vivido ese caos demasiadas veces. Solana, fresca en su primera semana de poder, tomó el escenario en una llamada de inversores improvisada. Su voz traía esa confianza pulida de aulas, no de trincheras. Es solo un fallo en la base de datos, dijo, sonriendo a la cámara. Nuestros ingenieros ya lo están arreglando.
Operaciones reanudan en horas. Por un rato, volvió la calma. Las cotizaciones se estabilizaron. Los inversores exhalaron. Mateo, caminando atrás de la cámara, le creyó, porque necesitaba creer. Pero el código no le hace caso a la confianza. A las 4:12 p.m., la ilusión se rajó. Una por una, las pantallas se pusieron rojas. El mensaje apareció en cada zona horaria, cada filial, cada terminal de socio contrato inválido, arquitecta original ausente. El silencio que siguió pesaba más que las alarmas. En algún lugar del centro, veía el reflejo de las luces de la ciudad ondular en la bahía. El zumbido del tráfico abajo se sentía como el pulso de algo vivo, firme e inevitable. Cerré la laptop, con las alertas rojas aún parpadeando por el mundo, y dejé que el sonido de la lluvia ahogara el eco lejano de la voz de Mateo Aldana gritando a una tormenta que no podía controlar. La lluvia no paró toda la semana, convirtiendo la calle del mercado en un río de reflejos. Me senté en el rincón de un cafecito chiquito, de esos con tazas astilladas y olor a café tostado que te envuelve. Mi laptop quedó cerrada. No estaba ahí por trabajo. Sabía que, tarde o temprano, Mateo vendría a buscarme. Llegó sin sombrilla, el traje oscurecido por el aguacero. Por un momento, se paró en la puerta, escaneando hasta que sus ojos dieron con los míos. Los años se le habían caído de la cara en unos días, el encanto reemplazado por la palidez de quien pierde el control. Marisol, dijo bajito al acercarse, siempre te gustó este lugar. No contesté. El barista llenó el silencio con el siseo de la leche al vapor. Se sentó, sacudiendo agua de los puños. Ya hiciste tu punto. La junta es un caos. La prensa no me deja ni en la puerta. Se inclinó bajando la voz. Puedo arreglar esto para los dos. Vende las patentes de vuelta. Di tu precio. Revolví mi café despacio, viendo cómo el remolino de crema se disolvía. No puedes comprar lo que ya firmaste que era mío, dije. Me equivoqué, admitió. Echarte fue impulsivo. Dejé que me convencieran. Su voz se quebró. Y por un segundo fugaz. Casi vi al hombre que una vez creyó en mí. Pero la lástima no cabía aquí. Saqué de mi bolsa el reloj viejo que me dio en mi 10º aniversario con Veridad. El baño de oro se había opacado. El grabado casi borrado por tu dedicación sin tiempo. Lo puse en la mesa entre nosotros. «Ya pagaste», dije callada. Mateo lo miró, sin palabras. La lluvia tamborileaba en la ventana, llenando la pausa que no podía romper. Me puse de pie, dejando el reloj ahí, y salí al gris mojado de la mañana. Detrás. La puerta se cerró con el tintineo suave de una campanita chiquito, final y extrañamente liberador. La sala de juntas en Veridad ya no era lugar de control, era escena de crimen. El aire pesaba con noches sin dormir. Café frío y el pánico callado de hombres que habían construido fortunas en certezas prestadas. Cada pantalla en la pared pulsaba con notificaciones rojas, como heridas abiertas que no cierran. Mateo estaba al frente, sin corbata, ojos inyectados. Solo necesitamos tiempo, insistió. Es un error contractual. Lo anulamos para mañana. Pero nadie lo miró. Los directivos sentados en silencio rígido hasta que la puerta se abrió y entró el abogado principal de la empresa, Adrián Herrera, con una laptop bajo el brazo. Sus movimientos lentos, deliberados, como acercándose a una confesión, conectó la laptop al proyector. Las luces bajaron. Un solo documento llenó la pantalla, el acuerdo de terminación que Mateo me deslizó días antes, al pie. Su firma brillaba en tinta azul. La voz de Adrián era firme pero baja. La cláusula 17.3b se activó en el momento en que procesaron el despido de la señora Echevarría sin causa. Hizo clic para resaltar el texto, brillando dorado pálido en la pared. Si la arquitecta original es removida sin causa, todos los derechos operativos e intelectuales revierten a dicha arquitecta absoluta e irrevocablemente. Las palabras colgaban,
crueles en su simplicidad. La echaron sin causa, siguió Adrián. Legalmente, cada patente activa y licencia operativa, 42 en total, ahora pertenecen a Marisol Echevarría. Un director, al fondo soltó una risa temblorosa que se cortó a medias. No la echaron, murmuró, voz hueca. Firmaron su propia sentencia de muerte. La boca de Mateo se abrió, pero no salió palabra. Las pantallas se reflejaban en sus ojos, filas de alertas rojas parpadeando licencia transferida. Parecía un hombre mirando su propia esquela. Nadie habló más, solo el zumbido leve del proyector, aún proyectando mi nombre Marisol Echevarría en la pared de vidrio. El imperio que reclamaba suyo se había ido, y la firma que selló mi destino acababa de reescribir el suyo. La mañana después de la junta, la ciudad de las lluvias despertó con titulares que ardían más que el sol. Verdad implode, transferencia de patentes por 20.000 millones confirmada. La historia barrió todas las redes de negocios en horas. Cada medio repitiendo lo mismo, derechos de arquitecta original revertidos. Mi nombre estaba en todas partes dicho, impreso, analizado por extraños que ayer ni lo conocían. Primero pasaron el video viejo de seguridad, el del día que salí. Me mostraba caminando por el lobby de Veridad, caja en mano. La lluvia atrapando luz en las puertas de vidrio al cerrarse detrás. Sin palabras, sin lágrimas, sin mirar atrás. Alguien en redes lo tituló El paseo del poder callado. Se viralizó más rápido que cualquier boletín de la empresa. Llegaron comentarios de todo el mundo, ingenieros, oficinistas, gente echada, reemplazada, ignorada. Esto es lo que parece la dignidad. Echaron a la equivocada. No los leí todos, pero sentí el zumbido de solidaridad a través de la pantalla. Solana desapareció primero. Sus redes se apagaron de la noche a la mañana, fotos borradas, posts eliminados, los selfies corporativos, los hashtags, los lemas brillantes de éxito, todo gone. Silencio en lugar de captions. Mateo aguantó más. Cámaras lo atraparon afuera del edificio, cubriéndose la cara de micrófonos. El hombre que mandaba en juntas ahora tropezaba con preguntas de reporteros, corbata chueca, voz rota. Al preguntar si seguiría de director, murmuró por ahora, aunque todos sabían la respuesta. Renunció esa tarde. Desde la ventana de mi departamento, veía la última luz del día esparcirse por la bahía. La voz del locutor murmuraba de fondo, listando renuncias, pérdidas en bolsa, especulaciones. Bajé el volumen. El mundo por fin reconocía lo que había construido. Pero el ruido no se sentía a triunfo, se sentía aire quieto después de una tormenta larga. Por primera vez en años, tomé una respiración profunda, sin prisa, y la dejé llenar cada rincón de mí. Pasaron semanas antes de que llegaran los papeles finales, sobres delgados, cargando el peso de todo lo que se deshizo. Firmas estampadas, sellos en relieve, mi nombre, Marisol Echevarría, solo junto a las palabras propietaria única y arquitecta de 42 patentes registradas. No hubo ceremonia ni aplausos, solo el clic suave de la tapa del buzón y el zumbido quedito de la ciudad más allá de mi ventana. Me senté un rato, pasando el pulgar por las letras en relieve. Después de tantos años regalando pedazos de mí, algo por fin era enterito mío. No volví a Veridad. No quedaba nada que reclamar. En cambio, renté un taller chiquito cerca del malecón, un almacén convertido que aún olía a sal y cedro. Las ventanas daban al estrecho del puerto, donde los ferries cruzaban el agua gris en ritmo constante. Unos colegas viejos se unieron, los que aguantaron las noches largas y los colapsos mudos. Juntos, empezamos de nuevo, más chico pero más limpio, más ligero. Pasé las primeras semanas reconstruyendo no los sistemas, sino la confianza que había puesto mal. Diseñamos software para proteger a los creadores, para que ningún arquitecto, ingeniero o constructor callado sea borrado de su propia obra. Les enseñé a los chavos a leer cada contrato,
cuestionar cada cláusula, nunca firmar con prisas. Una tarde, llegó un mensaje de una firma internacional en Zúrich. Ofrecían puesto de asesora global en innovación, supervisión amplia, libertad creativa, sin techo más que el que yo quisiera poner. Acepté, no por orgullo ni venganza, sino por asegurar que nadie más tenga que enterrar su valor en letra chiquita. Esa tarde, caminé a la ventana de mi nueva oficina. Los ferries se deslizaban por el agua, sus estelas atrapando la luz del sol que se hundía. El aire olía a lluvia y a comienzos frescos. Por primera vez en décadas, no estaba sosteniendo nada unido, solo dejaba que empezara.